Y si hablamos que Dios nos ha bendecido y nos ha dado todo y nos ha concedido todo lo necesario para la vida y la piedad en Cristo, y si decimos que ya lo tenemos todo, ¿cómo podemos o cómo podremos participar, no solo en nuestro cuerpo, pero en nuestra alma, de esta gran bendición? Pues vamos a escudriñarnos en las Escrituras, y es importante que podamos no solo conocer, sino entender y creer correctamente para poder vivir correctamente. Y le voy a pedir por favor que me acompañe en su Biblia a la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Acompáñeme por favor a Efesios capítulo 1 y vamos a leer algunos versículos importantes ahí. Quizá después de esta reunión usted puede ahondar y leer detenidamente Efesios, pero particularmente vamos a entender los primeros 3 versículos, después nos vamos a ir al versículo 6 y 7 y después nos vamos a trasladar al versículo 17, porque hay una extraordinaria y bendita gracia del Señor, pero una maravillosa revelación que yo espero en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo le pueda hablar a usted y le pueda revelar esto. Dice la Escritura en el versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Dice la Escritura que Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Es muy importante que recordemos algo. Si usted y yo estamos en Cristo, estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. ¿En qué ámbito? No en nuestro cuerpo, no en nuestra alma, sino en el espíritu. Hay que recordar también que el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Y si nosotros hemos creído en Jesús, si hemos creído en el nombre de Jesús y hemos creído, como dice la Escritura, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, dice la palabra, serás salvo. Y si nosotros hemos hecho de Jesús nuestro Señor y nuestro Salvador, porque hemos entendido que en su obra terminada, completa y perfecta nos ha dado el perdón, la remisión de todos nuestros pecados y nos ha dado redención eterna, entonces somos creyentes nacidos de nuevo y nuestro espíritu, que estaba separado de Dios, fue muerto en el Calvario cuando nos identificamos juntamente con Cristo. Nuestro espíritu, nuestra vieja naturaleza murió. Fue sepultada para no resucitar más y nos fue dada una nueva naturaleza. Según Dios fue creada en la justicia y santidad de la verdad, nos revela la Escritura en Efesios capítulo 4. Fuimos creados en la justicia y santidad de la verdad. Así es que ahora tenemos un nuevo espíritu, y no solo esto, sino que dice la Escritura que el que se une con el Señor, un espíritu es con él. Dios envió su espíritu a nuestros corazones. Así es que nuestro espíritu nuevo, recreado en la justicia y santidad de la verdad, es uno con el espíritu de Cristo. Así es que espiritualmente somos como Jesús es. Primera de Juan 4:17. El Espíritu Santo nos ha sido dado. Y el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, mora en nosotros. Y Él mismo da testimonio en nuestro espíritu. El Espíritu Santo da testimonio en nuestro espíritu porque es uno perfecto, que somos hijos de Dios. Y ahora podemos clamar: Abba, Padre. Dice la Escritura también que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Ya no hay enemistad de nosotros para con Dios, porque todos nuestros pecados han sido perdonados, pasados, presentes y futuros. Esta es la gran y abundante gracia de nuestro Señor Jesucristo, pero necesitamos creer correctamente, entender correctamente, porque el propósito de Dios en nuestras vidas es que conozcamos la verdad, permanezcamos en ella para ser verdaderamente libres. Ahora es importante que podamos entender entonces que si somos nuevos creyentes, nuevas criaturas en Cristo, como lo dice 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo nueva criatura es, no nuestra alma, no nuestro cuerpo cambió, sino nuestro espíritu es nuevo. Entonces, esta bendición está definida, la que acabamos de leer, que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, en nuestro espíritu. Y el diseño de Dios es que esta bendición que ahora habita en nosotros no se encuentra allá en los cielos, no se encuentra detrás de las nubes,
Cristo vendrá por su iglesia y aparecerá en las nubes y nos llevará con él. Como dice la Escritura, primero los que duermen en Cristo y después nosotros seremos arrebatados. Cristo viene pronto. Por eso la Escritura dice en Apocalipsis, el Espíritu y la iglesia dicen ven, y nosotros decimos también, ven Señor Jesús, ven de repente, ven muy pronto por nosotros. Así es que dice la Escritura que estamos ahora en Cristo y toda bendición para esta vida, antes de que Jesús venga por nosotros, toda bendición para esta vida, toda necesidad ha sido suplida ya en Cristo. Ya lo tenemos todo en Cristo y se encuentra en nuestro espíritu. Y el diseño de Dios es que nuestra alma y nuestro cuerpo se enteren y sean empoderados, manifieste no solo nuestra alma, sino nuestro cuerpo de la bendición que ya tenemos en Cristo. Dice la Escritura 4, según nos escogió en Él, estas bendiciones nos fueron dadas porque dice la Escritura, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Dios no nos escogió en particular haciendo acepción de personas, como hay quienes lo predican. No es correcto. A los que creemos, a los que somos hijos, no por nuestra voluntad ni por la voluntad de nuestros padres, sino por la voluntad de Dios. Porque dice la Escritura en Primera de Juan, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio el poder, la potestad de ser hechos hijos, hijos de Dios. No por voluntad de hombre, ni voluntad de varón, no por sangre, es decir, de hombres, sino por el sacrificio perfecto de Jesús en su obra terminada, completa y perfecta, por la misma voluntad de Dios somos ahora hijos. ¿Y para quién es esto? Dios no hace acepción de personas, es para todo aquel que cree. Habemos ahora creyentes nacidos de nuevo, pero en este mundo cohabitamos con personas, algunos que han rechazado ya a Jesús para siempre, pero hay quienes aún no han aceptado a Jesús como Señor y Salvador, porque no conocen estas verdades, o porque conocen estas verdades pero no les ha alumbrado la luz de Cristo en sus vidas y aún tienen oportunidad de ser salvos. Por eso es importante que usted y yo consideremos todas estas cosas y que no solo nuestro espíritu entendamos que somos perfectos como Cristo, que hemos sido perfectamente justificados, totalmente perdonados, completamente sanados, altamente favorecidos, grandemente bendecidos, profundamente amados. En nuestro espíritu así somos, para que nuestra alma y nuestro cuerpo se enteren y participen, armonicen con esta gran bendición que nos ha sido dada. Entonces, Dios nos escogió a quienes, a todos los que creemos, al conjunto de los seres humanos que hemos creído en Cristo, particularmente al cuerpo de Cristo, dice la Escritura, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Cristo. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo conforme al beneplácito de su voluntad. Una vez más, no hizo acepción de personas, pero Dios se refiere que nos predestinó a todos nosotros los que hemos creído. Y si mañana vendrán otros a creer, ellos entrarán en esta bendición que dice la Escritura aquí en el versículo 5, que nos predestinó. Dios conoce todos nuestros pensamientos y nuestros corazones, como dice la Escritura en Salmo 139. De hecho, Él diseñó nuestras vidas, pero depende de nosotros que creamos la palabra, que vengamos a la Escritura y que renueve nuestras mentes para que el Espíritu Santo nos renueve, nos revele el diseño de Dios que Dios preparó para nosotros y que podamos alcanzarlo. Que tengamos la sabiduría para que la salvación de Dios nos inunde, nos impacte, nos llene, que podamos vivir en la abundante vida de Cristo y que podamos manifestar a Cristo para bendición no solo nuestra, pero particularmente o preferentemente para la bendición de muchos, para que vengan al conocimiento de la verdad que ahora tenemos nosotros ya en Cristo. Dice la Escritura entonces, en el versículo 6, nos escogió, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, gratuitamente, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Ahora, yo estoy leyendo la versión de las Américas, pero la versión Reina Valera
o la versión en el original dice así: nos escogió para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo altamente favorecidos en el amado. Nos hizo altamente favorecidos en el amado. Las versiones Reina Valera, digamos que traducen, nos hizo aceptos, aunque el original griego es la palabra carito o charito. La palabra significa ser altamente favorecidos. Es la misma raíz, es la misma palabra que el ángel Gabriel utilizó cuando le dijo a María, perdón, la que fue madre, humanamente hablando, de Jesucristo. Cuando el ángel le aparece a María, que era virgen, es decir, no había conocido varón y no tenía o no había tenido hijos aún. Estaba, recuerde, desposada con José, apenas iba a contraer matrimonio con José. El ángel viene a María, María tiene un encuentro con el ángel Gabriel y el ángel le dice: salve, altamente favorecida. Usa la misma raíz en el griego, carito, charito, para favorecer, para bendecir a María. Por eso le dice: bendita eres tú entre todas las mujeres. Así es que tú y yo hemos sido altamente favorecidos en el amado que es Jesús. Y eso se encuentra en nuestro espíritu. Aquí somos altamente favorecidos para que también nuestra alma y nuestro cuerpo participen de esta gran bendición. Por eso la abundancia de su gracia, cuando aprendemos, entendemos y creemos correctamente la verdad y permanecemos en ella, aprendemos a permanecer en la palabra, podemos decir que nuestra alma y nuestro cuerpo, porque nuestro espíritu sigue con nosotros. Hasta que Jesús no venga, nuestro espíritu se irá y estaremos con Cristo. Es decir, nuestro yo esencial, principal, es nuestro espíritu. Nuestra alma y nuestro cuerpo que tenemos hoy en día, aunque ya fueron comprados por precio, no han sido aún renovados, rescatados, digamos que transformados. Pero cuando Jesús venga tendremos cuerpos nuevos, perfectos como nuestro espíritu es perfecto. Pero hoy en día nuestro cuerpo tiene la oportunidad de ser vivificado por la palabra viva del Señor, por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y nuestra alma, cuando aprendemos a sujetar nuestros sentidos, porque recuerden, no debemos de ser controlados, ni dominados, ni gobernados por nuestros sentidos. Esto es lo que sucede con el ser humano natural, el que anda en la carne. Pero fuimos llamados a que el Espíritu de Dios nos guíe y que un espíritu sobrio, sabio, sea el que tenga el control de nuestras vidas. Es el espíritu del hombre que se ha unido con el espíritu de Cristo, tomando y siendo bendecido por la provisión del Espíritu Santo que nos ha sido ya concedida. Dice la Escritura entonces, fuimos escogidos para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo altamente favorecidos en el amado. Versículo 7. En él, dice, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que hizo abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento, y nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en él. Ahora, si usted me acompaña al versículo 13, dice: en él, en Cristo, también nosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, del evangelio de vuestra salvación, es decir, que escuchamos el mensaje y venimos a Cristo, dice la Escritura, que si hemos creído o como hemos creído, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Si hemos creído en Cristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por eso es que el Espíritu Santo y nuestro nuevo espíritu son uno. El Espíritu Santo no podía venir y habitar o cohabitar con nuestro espíritu degenerado. Éramos hijos de ira, éramos como hijos del diablo. Nuestro espíritu estaba destituido y separado de Dios por el pecado original de Adán. Recuerde, todos nacimos de la simiente de Adán, menos Jesús, que nació de la simiente incorruptible de la palabra de Cristo. Por eso él, 100% hombre, no conoció pecado, no hizo pecado y no se halló en el pecado. Él era perfecto y vino al cumplimiento, vino a dar al cumplimiento de la ley para que pudiera tener la oportunidad en el Calvario poder
cargar con todas nuestras deudas, cargar con todos nuestros pecados, pagar por, por nosotros en el Calvario y llevar todas nuestras enfermedades y sufrir todos nuestros dolores y llevar toda nuestra pobreza en la cruz y entregar su vida misma y él mismo poderla volver a tomar por el poder de Dios. Dice la Escritura que Dios mismo, el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo el poder, es decir, ellos mismos, un solo Dios, tres personas, hicieron resucitar a Cristo entre los muertos. Porque la Escritura nos enseña que Dios mismo lo resucitó, el Espíritu Santo lo resucitó y él mismo resucitó. Así es que Cristo resucitó sin relación con el pecado y está sentado a la diestra de Dios esperando el momento y el tiempo para venir por su iglesia y reinar por siempre. Muy bien, seguimos leyendo. Dice, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, así es que nuestro espíritu no peca. Nuestro espíritu ya no peca, porque ahora hemos sido redimidos y como fuimos recreados, el Espíritu de Dios pudo cohabitar en nosotros y se nos dio un sello. El Espíritu Santo nos selló de tal manera que aunque nuestra alma y nuestro cuerpo no han sido renovados o perfectos aún, porque seguimos en un mundo en caos, nuestro espíritu no peca, nuestro espíritu no peca. Dice la Escritura entonces, versículo 13, el Espíritu Santo de la promesa. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. 14, que nos ha dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida para el avance de su gloria. Es decir, somos de Cristo, hemos sido comprados por precio y nuestro espíritu es perfecto ahora y seguirá siendo perfecto para siempre, pero tendremos un cuerpo nuevo. Versículo 15. Por esta razón, también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesucristo que hay en vosotros y de vuestro amor para todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, dice, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. No es que Dios no nos haya dado ya su espíritu, Dios nos dio su espíritu, pero aquí la Escritura está hablando acerca de nuestra alma y aún de nuestro cuerpo. Fíjese cómo dice enseguida, dice, mi oración es que los ojos suyos, que vuestros ojos sean iluminados. Mi oración es que vuestros ojos sean iluminados. A esto se refiere el apóstol Pablo, a que el espíritu que nos ha sido dado alumbre nuestros ojos, abra nuestros ojos, abra nuestro entendimiento. Dice, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis, y aquí describe tres cosas extraordinarias que nosotros necesitamos entender, conocer, entender y que el Espíritu de Dios nos las revele para que podamos creer correctamente, entender correctamente y podamos vivir en ello. Esta es la gran bendición que tenemos, que ya nos fue dado todo en Cristo, pero lo importante es que nuestra alma y nuestro cuerpo participen de lo que ya nos ha sido concedido, porque nuestro espíritu está feliz, nuestro espíritu está gozoso, nuestro espíritu tiene una unidad perfecta con Cristo, alaba y adora en verdad a Dios Padre, al Espíritu Santo, a Jesucristo de manera continua, porque es uno con el Espíritu de Cristo. Está sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Y ese Espíritu del que estamos hablando mora en cada uno de nosotros, si es que somos creyentes nacidos de nuevo. Pero dice la Escritura entonces que Dios tiene un diseño, y es que a través de su palabra y a través de su espíritu que nos ha sido dado, porque no se puede solo con la palabra, porque la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. La inspiración es el soplo de Dios, es el corazón de Dios revelado a los hombres acerca de Jesús. Y el Espíritu Santo es quien hizo esta revelación en manos de hombres que Dios escogió para que fuera escrita la palabra, desde el Génesis y hasta el Apocalipsis. Y toda palabra es inspirada por Dios, dice la Escritura, y útil para instruir, para edificar, para instruir en justicia, para enseñar, para exhortar, para corregir. Así es que es importante que podamos entender que entonces la palabra sin el Espíritu Santo no nos puede hacer provecho, porque
necesitamos que ella nos sea revelada por el Espíritu Santo de Dios que nos ha sido concedido. Y este es el diseño de Dios. Y aquí en estos versículos está descrito este misterio que estaba oculto porque Cristo no había ido a la cruz, porque Cristo no había resucitado, porque no nos había dado la oportunidad de ser hechos nuevas criaturas, de ser nacidos de nuevo. Pero ahora que ya ha sucedido, que en Cristo tenemos todo y que toda esta bendición ya nos fue concedida por la abundancia de su gracia y el regalo de su justicia, debemos entender y comprender estas cosas que el Espíritu Santo nos está revelando. Dice entonces, mi oración es que vuestros ojos sean iluminados para que sepáis la esperanza de su llamamiento. Aquí hay algo extraordinario, porque Dios no se refiere a tu llamado. Dios no se refiere a tu llamado. Y es importante que no me malinterprete, porque todos somos diferentes y todos fuimos llamados a operar de manera diferentes en Cristo, por su Espíritu, guiados por su Espíritu en su palabra. Hay diferentes, así como hay diferentes miembros en nuestros cuerpos, así hay diferentes funciones en el ser humano. Todos tenemos diversas maneras de integrarnos en la sociedad, entre los creyentes y también entre los incrédulos para llevarles la vida y la salvación que tenemos ahora en Cristo. Pero lo que quiero decir es que no debemos poner nuestros ojos en un llamado de Dios para nosotros, sino que la Escritura habla de un llamado, y este llamado es el llamado de Cristo para ti. El llamado de Cristo para ti. No es el llamado tuyo que Dios diseñó para ti, no es el llamado que Dios diseñó para Cristo a través de ti. Por eso el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y si ahora soy guiado por el Espíritu de Cristo, entonces no es mi llamamiento, es el llamamiento de Jesús operando en mí. ¿Soy llamado? Sí. Dije sí a Cristo, sí, para que su llamamiento opere a través de mi vida, con sus virtudes, con su poder, con su gracia, con su justicia, con su amor, con su gozo, con su paz, con su benignidad, mansedumbre, templanza, porque las cosas que yo tengo deben de ser consideradas, y eso tú y yo lo debemos de saber y hacer, sin estima, como pérdida, para que Cristo sea todo en nosotros. Aleluya. Así es que dice, mi oración es que vuestro corazón, vuestros ojos sean iluminados, para que entiendas, para que nuestra mente sea abierta, para que Dios abra nuestra mente, nuestros ojos espirituales, no nuestros ojos físicos, por su Espíritu y su palabra, para entender el llamamiento de Jesús, la esperanza de su llamamiento. Y fíjate cómo dice, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia? ¿Cuál herencia? La herencia de Cristo en nosotros. Así es que el diseño de Dios es el llamamiento de Jesús y la herencia de Jesús en nosotros, para que se manifieste, para que opere en nosotros. Filemón 1:6 dice la Escritura que la eficacia de la fe, es decir, que la fe se comunica, se manifiesta cuando nosotros conocemos y vivimos en la abundante bendición que Dios nos ha concedido por gracia en Cristo. Es decir, cuando nosotros nos enteramos, cuando nosotros conocemos, cuando nosotros creemos y entendemos correctamente, de acuerdo a las Escrituras, a la persona divina de Jesús y su obra terminada, completa y perfecta, y quién es Él, y cómo nosotros encajamos en Él, o más bien cómo Él viene a nuestros corazones y, de acuerdo al diseño de Dios, manifiesta o quiere manifestar o manifestando su llamamiento y regalándonos, dándonos su herencia. Su llamamiento y su herencia se encuentran ya dadas en nuestro espíritu, porque Cristo mora aquí. Así es que permite que tu alma y tu cuerpo, que tu alma se entere y armonice con esta bendición cuando sujetas todos tus sentidos a la palabra de Cristo, al dominio propio, al espíritu de dominio propio que nos ha sido dado en Cristo, y cuando permites que tu cuerpo sea vivificado por el poder glorioso y maravilloso de Jesús. Dice entonces,
¿Y cuál? Versículo 19, la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Dice, este poder obró en Cristo resucitándolo de entre los muertos. Así es que habla de la esperanza de su llamamiento en nosotros, de la herencia de Cristo para nosotros y del poder de Cristo que ahora opera en nosotros. Estas tres cosas son extraordinarias y yo le pido al Señor que nos revele y que abra nuestro entendimiento, porque no solo necesitamos conocer que ya tenemos esta gran bendición, su llamamiento para nosotros, su herencia maravillosa y abundante para nosotros, y su poder, el poder que levantó a Cristo en nosotros. Imagínate, el poder que levantó a Cristo de entre los muertos ahora está en nosotros. El poder que levantó a Cristo entre los muertos. No solo el poder que Cristo usó o ministró resucitando a muertos en su ministerio, sanando los ojos de los ciegos en su ministerio, curando, limpiando a los leprosos, sanando a los sordos, dando vista a los ciegos, liberando a todos los oprimidos por el diablo. Pero el mismo poder que lo levantó entre los muertos ahora mora en nosotros. Es importante que lo imaginemos en la palabra, en nuestra mente, que permitamos que la palabra renueve nuestra mente para que imaginemos, para que concibamos en el corazón todas estas cosas, su poder, su llamamiento, su herencia. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, dice la Escritura, nos fueron dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia y nos llamó para participar de su naturaleza divina. Así es que es importante que nosotros conozcamos estas cosas y que por la fe permitamos que operen en nuestras vidas. Recuerde, la fe viene por oír la palabra, por oír la palabra, por oír la palabra. Y la fe nos empodera para que dé fruto, porque la fe sin obras es muerta. Pero en la medida en la que seamos convencidos por todas estas cosas, que seamos agradecidos y que no dejemos de adorar y exaltar el nombre de Jesús, por lo que Él es y por lo que Él ha hecho por nosotros, en la medida en la que permanezcamos en su verdad, conociéndola y permaneciendo en ella, entonces esta verdad causará tarde o temprano un fruto en nosotros sin esfuerzo, un cambio sin esfuerzo, para que la esperanza de su llamamiento, el llamamiento de Cristo, para que la herencia que ahora es de Cristo y para que el mismo poder que levantó a Cristo entre los muertos, que ya están en nosotros, opere, fluya, se manifieste y muchos vengan al conocimiento de la verdad y que entonces siempre de manera continua, no solo desde ayer, hoy y por siempre, nuestros ojos estén puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y que no estemos poniendo nuestros ojos en las circunstancias y en las problemáticas y en el caos y en las tinieblas que hay en este mundo, pero puestos los ojos en Jesús, sabiendo que así como fue llevado a los cielos, vendrá por nosotros, como dice la Escritura, y enseñando a otros a que compongan su confianza en Cristo por la palabra, que no busquen eventos especiales. No debemos ser cristianos de eventos, de momentos. Debemos ser cristianos que permanecen en la Escritura, que permanecen en la bendición de Dios. La Escritura, si nosotros permanecemos en ella y nos enfocamos en conocerla y en escudriñar las Escrituras para conocer más a Cristo y que a Cristo abunde por la fe en nuestros corazones, permitirá que tengamos la sabiduría para apropiarnos de la salvación, de todo lo que ya nos fue concedido por gracia, su llamamiento, el llamamiento de Cristo, su herencia, la herencia de Cristo y su poder, el poder de Cristo, que ahora cohabita, habita y está listo para manifestarse en nuestras vidas. Y Dios es poderoso, Dios es bueno, maravilloso y poderoso, y más poderoso para hacer no solo como podemos pedir o entender, según el poder que opera en nosotros. Pero recuerde, todo ya nos fue dado por Cristo. Y si hablamos de que Dios hace, es porque nosotros somos los que estamos permitiendo que su poder se manifieste. Dios ya nos perdonó totalmente, ya nos sanó totalmente en Cristo, ya nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo, ya nos hizo altamente favorecidos en Cristo y ya nos hizo más que vencedores en Cristo. Amén,
Amén y amén. Gracias, Señor Jesús. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados, sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Más que vencedores somos en Cristo Jesús. Somos la justicia de Dios en Cristo, porque dice tu escritura que como tú eres, así somos nosotros en este mundo, recibiendo de la abundancia de tu gracia y del regalo gratuito de tu justicia, sabiendo que fuimos llamados a reinar en vida, declaramos todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.